Bueno, están viendo el título de la presentación, proceso de captación de inmuebles, ¿sí? Excelente. Bueno, ventas inmobiliarias de alto valor. Vamos a mirar cuáles son como los contenidos generales de este módulo. Este módulo lo vamos a trabajar en 3 sesiones virtuales. Y de la mano de ello, pues vamos a desarrollar algunos ejercicios que nos van a permitir avanzar al siguiente reto. Vamos a hablar de algunos conceptos básicos, vamos a hablar de la metodología de captación, cuál es la forma como nosotros desarrollamos es un modelo de segmentación, digamos que era un abrebocas inicialmente, pero lo vamos a precisar. ¿Qué criterios debemos tener en cuenta cuando desarrollamos la captación de inmuebles? Vamos a retomar la hoja de trabajo de campo que ustedes ya iniciaron a trabajar una parte. Entonces ya veremos cuáles son como los pasos a seguir con esa hoja. Viene el seguimiento a prospectos, esta palabra que es tan clave y tan importante, y la reforzaremos a lo largo de todo el proceso de la cadena de valor en la venta inmobiliaria. Vamos a hablar de la captación de exitosa inmuebles, cuáles son esos pasos que vamos a llevar a cabo, qué aspectos se deben tener en cuenta, algunos errores de los cuales podemos ser conscientes desde ya y evitarlos para poder realizar captaciones efectivas. Una herramienta de registro de inventario por grupos, la vamos a conocer, es un formato que nos permite registrar toda la información y organizarla en una base de datos para preparar lo que va a ser la carga de inmuebles en las plataformas. Seguidamente hablaremos del reto de las captaciones, esa es nuestra actividad de este módulo y sobre lo cual se determinará el paso a la siguiente fase de cada uno de nuestros estudiantes. Cumpliendo ese reto, hablaremos de la herramienta que utilizaremos y el registro del reto y cómo tener un arranque explosivo, cuáles son los objetivos y sobre esa herramienta que vamos a mirar. Entonces, empecemos hablando de conceptos básicos. ¿Qué es la captación? La captación es un proceso a través del cual incorporamos a nuevos clientes vendedores. Recuerden que en nuestro ejercicio tenemos 2 tipos de clientes. Va a estar el cliente vendedor, el dueño o propietario o encargado del inmueble, y el cliente comprador. La captación es un proceso que se hace con el cliente vendedor, donde incorporamos nuevos clientes a la base de datos de la compañía y lo que buscamos es crear y fortalecer de manera permanente el inventario, porque como todo inventario, pues va a rotar y necesitamos depurar, necesitamos incorporar nuevos inmuebles también para que nuestro inventario sea atractivo y dispongamos de opciones a los clientes compradores. ¿Esto qué es lo que nos va a posibilitar? Generación de negocios. Eso es lo que nos atrae clientes compradores y con esos clientes compradores ya empezamos un nuevo proceso eh, que es realmente pues más complejo, pero lo cierto es que cuando tú tienes un inventario que atrae clientes, puede hacer que ese cliente que fue atraído o enganchado por ese inventario, por ese inmueble, no lo vaya a comprar, pero tienes un cliente potencial para trabajar. Y sobre eso empieza otro sistema a operar con esos nuevos clientes. ¿Cómo se hace? Pues lo hacemos mediante la oferta de servicios inmobiliarios a los prospectos obtenidos a través de las 3 fuentes, que fue lo que ustedes obtuvieron. La prospección la obtuvieron a través de los referidos, de internet y el trabajo de campo que realizaron, ¿cierto? Entonces, lo hacemos a través de canales como las llamadas telefónicas en frío o en caliente. ¿Qué es en frío o en caliente? En frío son personas que no conocemos, que vamos a contactar por primera vez, que no nos conocen y que vamos simplemente a entrar a una llamada donde vamos a romper el hielo y a presentar esos servicios. Y en caliente, pues son personas que nos conocen o que son referidos de personas que nos conocen, lo que permite generar cierto grado de confianza y que nos escuchen, por lo menos en términos de la oferta. También a través de los emails, de WhatsApp, de citas que podemos ir generando, ¿no? Así es como hacemos
la captación. Entonces, ustedes hicieron ese ejercicio inicial de prospección, tienen el insumo base. Lo que se espera y un criterio fundamental es que esos inmuebles que hayan prospectado, pues tengan unos estándares de calidad. ¿Y a qué nos referimos como calidad en el sector inmobiliario? Hablamos de captar inmuebles que sean atractivos para los clientes, que cuenten con una alta demanda en el mercado. ¿Eso cómo lo sabemos? Pues a través de las estadísticas, la información de diferentes portales, plataformas que nos van dando indicadores. Ahí la importancia de que nosotros seamos observadores de lo que pasa en el mercado para saber qué es lo que realmente se mueve, qué tiene rotación, qué es lo que está buscando la gente hoy de acuerdo a sus preferencias, a sus edades, a sus condiciones y características sociodemográficas. Todo ese tipo de información nos prepara para poder identificar cuál es el tipo de inmueble que nosotros debemos cargar. En síntesis, yo siempre lo digo de una manera muy coloquial, como lo decían las abuelas, ¿qué hay que vender? Pues hay que vender lo que más se vende, ¿sí? No busques inmuebles que son unicornios, es decir, que son únicos y que van a requerir un cliente único, ¿sí? Porque te vas a demorar mucho en venderlo. ¿En qué se basa el concepto de cualquier tipo de negocio? De que tu producto o servicio tenga una alta rotación, ¿sí? Entonces tienes que buscar inmuebles que cumplan con esas características, que se ajusten en mayor medida a lo que el mercado busca. De manera informativa, este año para 2023, las estadísticas y los estudios que se han hecho demuestran que hay una alta demanda de apartaestudios. La gente está comprando menos metros cuadrados. A la gente ya no le interesa tener esas casas de 130, 150, 200 metros cuadrados. No. Algunos sí, claro, hay un segmento de mercado que quizá todavía puede estar orientado a ello. Depende de la edad, depende de las condiciones económicas, el estilo de vida y demás. Pero ¿quiénes son los compradores de hoy? Los compradores de este momento, en su mayoría son los denominados la generación Z. Y la generación Z son jóvenes, personas que están hoy a través de las redes, que tienen trabajos, que tienen teletrabajo, que se mueven en la tecnología, que se mueven en las redes sociales y que buscan no amarrarse. Compran un inmueble principalmente por inversión, casi ni siquiera para vivir, y están buscando inmuebles que se ajusten a sus ingresos y a la capacidad de crédito que pueden tener. Como son en su mayoría profesionales jóvenes, pues tienen una capacidad de crédito no tan grande, y lo que le apunta a eso, o lo que se adapta a ese tipo de condiciones, pues son los apartaestudios. Ahí les doy ese dato, que es, digamos, uno de los tipos de inmuebles más demandados en el mercado inmobiliario. Seguidamente vienen los apartamentos y en tercer lugar están las casas, y de ahí para adelante podrás encontrar fincas y ya tipos de inmuebles comerciales. Las oficinas, por ejemplo, la demanda cayó impresionante a partir de la pandemia, por obvias razones, porque la gente empezó a teletrabajar, porque las empresas también entendieron que habían muchos tipos de empleados y de cargos que no necesitaban tener directamente en la oficina, generando gastos, pago de servicios y desgastando la gente y desgastando recursos innecesariamente. Entonces, fíjense cómo ese tipo de negocio empezó a reducirse. Ahí es donde uno tiene que tener criterio para decir, oiga, yo me voy por aquello que realmente pueda generar una mayor rotación, una mayor salida. Y eso te lo da estar leyendo de manera continua el mercado. Cuando hablamos de esos inmuebles de calidad, es importante tener en cuenta algunos criterios importantes. Dentro de esos criterios, pues, estamos hablando de la ubicación, primeramente. La ubicación es determinante. En el negocio de los bienes inmuebles, un inversionista, por ejemplo, el que sabe invertir en bienes raíces, sabe que el negocio está en comprar el peor inmueble en la mejor ubicación. ¿Sí? No importa tan bonito. Tú puedes conseguirte un inmueble que tiene acabados de lujo, que le han invertido pisos de mármol, cocina integral, que le organizaron
eh, unos acabados pues deluxe, pero si lo encuentras en Soacha y ese inmueble está sobrevalorado para el promedio de la zona, muy difícilmente lo vas a vender, por más lujos que tenga. Pero puedes encontrar un inmueble que esté acabado, que esté en mal estado, en malas condiciones, pero en un muy buen lugar, sabes que hay un inversionista que va a ir a negociar ese inmueble y va a hacer una oferta rápidamente para ganar. Pero nosotros no le apuntamos tanto a los inversionistas porque los inversionistas nos ponen a trabajar muy duro. Nosotros trabajamos para la gente del común, la gente que quiere, sí, inversiones, pero no se dedican a eso, no son los grandes negociantes, quieren invertir su platica y ponerla a rentar, tener un apartamento que les genere alguna renta, que se pueda pagar con la hipoteca con el arriendo, otras personas que están buscando su vivienda propia. Ese es como el segmento del mercado. ¿Por qué? Porque allí es donde vas a encontrar mayores oportunidades. Digamos que el Pareto, no sé si han escuchado hablar de la ley de Pareto, se habla de la relación 20-80. ¿Qué tenemos que buscar? El 20% de los inmuebles que nos atraigan el 80% de los clientes. Es un ejemplo de la ley de Pareto, ¿sí? Ahora, búscate el 20% de los clientes que te puedan comprar tu 80% de inmuebles. Y así funciona la ley de Pareto. Es decir, el menor esfuerzo al mayor beneficio. Y así funciona toda empresa. Es una premisa de ingeniería, ¿cierto? Optimizar recursos, y eso es la filosofía de toda empresa que tenga claridad hacia dónde quiere ir, el menor costo por el mayor beneficio, ¿sí? Y así debemos ir jugando nosotros. Entonces, ¿cuál es el menor costo? Conseguir los inmuebles que tengan mayor rotación. ¿Y cuál es el mayor beneficio? Pues que puedan impactar a la mayor cantidad de clientes posibles, que los puedan atraer. Es en eso. Entonces no se trata de tener muchos inmuebles, se trata de tener los inmuebles correctos para atraer a la mayor cantidad de clientes posibles correctos. Seguidamente hablamos de acabados. Entonces todos sabemos y publicitariamente se entiende que, y decían antes, todo entra por los ojos. Entonces no es lo mismo que tú encuentres un inmueble que puede tener una proyección interesante, puede poner, si tú lo remodelas queda extraordinario, pero tienes que poner a soñar y poner a imaginar mucho a ese cliente comprador para que pueda acceder a un inmueble que no sea atractivo y que no sea bonito, ¿sí? A nosotros de por sí nos gusta lo estético y en los inmuebles, pues los acabados son importantes. Entonces mirar que sea atractivo, que haya tenido un adecuado uso, puede que no esté totalmente nuevo, que no lo hayan remodelado hace un mes, pero que que esté en buen estado, que en la medida de lo posible que no haya sido remodelado hace más de 4 o 5 años, sería ideal, o si el inmueble es de menor tiempo, es un inmueble de 10 años hacia acá, es prácticamente un inmueble nuevo, ¿sí? Y si el inmueble tiene de 10 años en adelante, entonces procura que le hayan hecho mejoras, que lo tengan en buen estado. Eso va a ser atractivo visualmente, que cuando vas a hacer una visita puedas ver que hay orden, que hay limpieza, todo ese tipo de cosas tienes que verlas, porque eso o favorece un proceso de venta o lo coarta, ¿sí? Lo limita. Las amenidades, ¿qué tienen que ver las amenidades? Las amenidades tienen que ver con el entorno del inmueble, con qué cuenta. Si este inmueble, por ejemplo, está en propiedad horizontal, entonces que sean unas adecuadas zonas comunes, que tenga salón social, parque infantil, barbecue, piscina, gimnasio, por ejemplo. No todo el mundo lo busca, pero ahora se está poniendo muy de moda. Hoy se hablan de los clubhouse, ¿sí? La gente está hablando ya de prácticamente vivir en medio de un club. Me dicen por aquí que no se está escuchando. Por favor, mándeme un número 2 a través del chat si me están escuchando, porque alguien me dice que no, entonces queremos validar que si de pronto es error de sistema o de señal de allí. Entonces, sí, todos me dicen, Giovanni me escucha, Fernando me escucha, excelente. Ramiro, tienes que revisar si de pronto tienes algún problema con tu señal, porque parece que los demás, Eliezer, Hugo, todos me están escuchando. Bueno, muy bien. Entonces, cuando hablamos de amenidades, nos referimos a ese entorno.
Y ese entorno, pues también el entorno directo o inmediato del inmueble y también el entorno del barrio, de la zona donde está, que tenga acceso a comercio, que hayan cercanía a hospitales, a servicios básicos, a supermercados, incluso hasta temas institucionales como colegios o iglesias. Ese tipo de zonas pues son muy atractivas porque hoy la gente quiere tener todo a la mano, ¿sí? Entonces, son aspectos que van dándole una mejor calificación al inmueble. Y el precio. Entonces, algo bien importante es que los inmuebles que captamos no estén sobrevalorados. A la fecha de hoy, con ese ejercicio de prospección que ustedes hicieron, ustedes no saben nada de eso. No tienen ni la menor idea. De lo que pueden estar claros es de la ubicación, ¿sí? Y quizá de las amenidades a la luz de si conocieron el conjunto, por lo menos lo vieron o preguntaron o han tenido acceso a él, y también del entorno. Entonces ahí podemos tener una noción. El tema de precio y acabado será algo que tendremos que validar cuando tengamos acceso directo al inmueble, si se llega a tener ese acceso con el cliente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Con qué contamos hoy? Nosotros hoy contamos con clientes que son muy conocedores. La gente ya está muy informada. Mejor dicho, háganse a la idea de que el cliente al que ustedes se van a enfrentar es gente más competente y más pila que tú. Así es. Ellos saben más incluso que nosotros, ¿sí? Por esa razón, nosotros tenemos que tener claridad de cuáles son los criterios para poder comercializar un inmueble y tener en cuenta que el precio es uno de esos determinantes, ¿sí? Si un inmueble está sobrevalorado, los clientes lo van a saber, porque ellos van a buscar por todo lado, no solo te van a preguntar a ti, ni solo están viendo el inmueble que tú estás ofertando, sino que van a buscar por todo lado, entre otras cosas, no te tienen por qué creer porque ni siquiera te conocen. Así que tu trabajo es empezar a crear confianza. Y uno de esos elementos es tener tu claridad y conocimiento de ese mercado. Si tú identificas que un inmueble está muy sobrevalorado, tienes que hacérselo ver al propietario de entrada, ¿sí? Y si él no es flexible para poder aterrizar, porque, pues, infortunadamente, el mercado no nos paga lo que nosotros, el valor sentimental que nosotros le damos a las cosas, ¿sí? Y en los inmuebles menos. Cada uno, el señor que está vendiendo, la familia que está vendiendo, dice, no, es que yo le metí aquí mi vida, aquí están enterrados años de trabajo, aquí recuerdo cuando le cambiamos el piso, le pusimos los baños, le hicimos X, Y, Z, y él sabe cuánto le costó, eso es cierto, y tiene un valor. Pero realmente quien le pone el valor a los inmuebles es el mercado. Y el mercado se basa en demanda y oferta. Y en el mercado hay mucha oferta. ¿Y cómo puedes tú validar el precio? Normalmente, lo ideal cuando un cliente no sabe cuánto vale su inmueble, no tiene los criterios para poder darle un precio, yo siempre le sugiero hágale un peritaje a través de un valuador certificado. Eso es lo mejor. Ahí nos quitamos todas las dudas y la persona queda tranquila. Ni se va muy por encima, ni se va muy por debajo, deja un precio intermedio que dé un margen de negociación. Pero pues no todo el mundo está dispuesto porque por supuesto eso tiene un costo. Es un valuador certificado. Entonces, ¿qué podemos hacer? La plataforma, en la mayoría de los inmuebles, aquellos que son más comerciales, nos ofrece algunos análisis comparativos de inmuebles que tienen características similares y nos dan un promedio del metro cuadrado, lo que nos permite a nosotros hacer un análisis y presentárselo al cliente con criterio y con un argumento pues serio, ¿cierto? No es que, ay, es que a mí me parece. Otra manera en cómo podemos ayudar a identificar si ese precio está acorde al mercado o no, es mirar qué es lo que se está vendiendo por la zona. Ahí no tengo que irme para la zona, lo puedo hacer a través de internet, buscar en las mismas plataformas, Mercado Libre, Finca Raíz, 100 cuadras, metro cuadrado, etcétera. Mirar inmuebles de características similares por esa zona, mirar en cuánto se está vendiendo y hacer un ejercicio de promedios para obtener el estimado de metro cuadrado. Y eso nos puede ayudar a nosotros a asesorar al cliente.
Entonces, lo primero, si bien nosotros tenemos que convertirnos en unos muy buenos vendedores, el mejor vendedor es aquel que no es vendedor. Es decir, que no se enfoca en vender, sino en asesorar, en ser un consultor. La venta inmobiliaria es una venta consultiva. La gente decide aceptar tus servicios porque quiere que un experto lo asesore. Y si tú quieres mostrarte como un experto, tienes que saber. Y si no sabes, averiguar y encontrar al que sí sabe para traer una respuesta correcta. Y en ese sentido hago paréntesis. Es preferible que si tú no sabes algo, le digas al cliente, mira, no lo sé, pero te lo averiguo. A que pases por la pena de decirle información imprecisa, cosas que pueden estar equivocadas, que fueron de tu impresión o que a ti te pareció, y después tengas que retractarte y corregir. Porque, ¿qué pasa? Ahí se vulnera algo que es determinante para una relación comercial y se llama confianza. Si tú no le transmites con credibilidad a tu cliente, confiabilidad, vas a romper dentro de esa relación. Por eso es bien importante y ten presente esto, no es pecado no saber, ¿no? Eso era la escuela. En la escuela nos castigaban por no saber, pero en el mundo real no es pecado no saber, es pecado quedarse con la duda y en la ignorancia. Pero si yo le digo al cliente, el cliente lo valora. Yo muchas veces le digo, mira, ese tema no tengo claro, pero yo te lo averiguo con quien tiene la información. Y a la hora, a la media hora o al momento en que sea, lo llamo y le digo, mire, aquí están los datos exactos de lo que me estaba pidiendo. Y está bien. Tengo una mano levantada por aquí. Como tengo la presentación, no la alcanzo a ver, pero ¿quién levantó la mano? Por favor, adelante. ¿Quieres hacer algún comentario o inquietud? Claro, buenas noches. Fernando, adelante. Gracias. Es que me resulta una duda si, digamos que utilizamos la herramienta que nos menciona de la plataforma para tener más o menos un valor del mercado, pero aún así el cliente, digamos, porque hay personas que son un poco reacias o tercas de pronto, ya uno le puede decir, bueno, hay una opción, vamos a utilizar los servicios para hacer un avalúo, un peritaje. ¿Esos servicios los cancela quién? ¿El cliente vendedor o cómo sería ahí ese trámite? Claro, eso es un costo que asume el cliente vendedor, así es, porque él es quien quiere determinar el valor de su inmueble, ¿no? Por eso te decía que en su mayoría las personas no accederán, porque por supuesto se tiene un costo y eso depende del tipo de inmueble, dónde esté ubicado, el área. Son muchas variables las que se contemplan para cotizar un avalúo. Entonces, no todo el mundo, por un lado, no todos tienen los recursos, ¿sí? Y por otro lado, pues algunos los tienen y no los quieren invertir, ¿sí? Entonces, por eso te digo que para mí, esa es la primera opción que yo le doy a un cliente, ¿sí? Decirle, si usted no tiene claridad y no tiene la seguridad de cuánto vale su inmueble, para que tenga la tranquilidad que le está colocando el precio correcto, hágale un avalúo. ¿Sí? Y de esa manera ya uno puede sustentar el precio del mercado, porque eso está certificado. ¿Sí? Y si no, ya utilizamos las otras herramientas que te planteo para darle una noción. La idea no es gastarnos. Si tú ves que es un cliente, y también depende qué tan sobrevalorado sea y qué tan motivado el cliente esté a vender. Hay gente que dice, ay, no, pero yo no tengo afán de vender, ¿sí? Yo no lo rebajo de tanto. Y si no lo vendo en un año no pasa nada. Entonces tú ya sabes que esa persona no va a ceder. Hay casos en donde yo le digo sencillamente, ok, perfecto, mire, su inmueble está por fuera del mercado en este momento. Por hecho, para mí un inmueble sobrevalorado es como si estuviera embargado. Él lo deja fuera del mercado. Entonces yo sencillamente no lo manejo, no lo trabajo, porque ¿para qué? Va a ser un desgaste para mí. ¿Sí? Va a ser un desgaste para mí. ¿Listo? No sé si respondí a tu pregunta. Sí, ok, bueno, muchísimas gracias. Va. Continuamos aquí. Bien. Vamos a hablar de la metodología de segmentación. Keina, un favor, lléveme este plato para la cocina. Permítame un momento. Sí. Vamos a mirar aquí. Toma, Les pido hijo. por favor que me ayuden silenciando sus micrófonos.
Y de esa manera evitamos las interrupciones. A ver, yo silencio por aquí si puedo. A ver. Listo. Bueno, entonces, ¿qué es la metodología de segmentación? Les decía al principio, no podemos pretender apuntarle a todo. Entonces, ¿en qué consiste? En que nuestra captación la encaminemos o la enfoquemos por grupos, ¿sí? De 5 propiedades. Es como la idea. Segmentar es voy a tomar un tipo de inmueble determinado que cumpla con ciertas características de ubicación, rango de precio, ¿sí? Cuando tomo eso, armo mis grupos y eso ¿qué me va a facilitar? Normalmente a mí me va a llegar uno o varios clientes indagando por un inmueble determinado. Entonces, si yo solo tengo ese inmueble, ¿qué puede pasar? La estadística me dice que por cada 5 inmuebles que un cliente visita, existe la probabilidad de que tome la decisión por uno de ellos, ¿sí? Y si tú solo tenías ese inmueble y de pronto estaba perfecto, pero no le gustó la cocina, estaba muy reducida, y no tienes otro para mostrarle que tenga las mismas características o características similares, pero que de pronto tenga una cocina más amplia, que puede valer 5 o 10 millones más, pero que cumple con ese requisito. Entonces ahí vas a tener un problema. Y es que vas a tener que ser reactivo, salir a buscarle al cliente. Pero si tú tienes un grupo de 5 inmuebles, donde le tienes un abanico de posibilidades y le dices, ok, perfecto, este no encajó del todo, pero como yo ya sé lo que usted necesita, mire, tengo estas otras 2 opciones, ¿sí? Y voy mostrando las opciones. Normalmente uno se enfoca en mostrar máximo 3 opciones inicialmente, porque cuando tú muestras demasiadas y le das mucho de dónde escoger a la gente, las personas se confunden y les cuesta más tomar decisiones. Lo que sí tienes que hacer es perfilar muy bien, pero eso pues ya es otro tema, ¿sí? Más adelante. Pero esa es la razón por la cual hablamos de segmentación. Esto no se trata de trabajar mucho. A nosotros, ¿a quién le dijeron a lo largo de su vida o en la infancia que tenía que trabajar muy duro para poder salir adelante? Seguramente muchos de nosotros escuchamos a nuestros padres o a nuestros abuelos diciendo eso, trabaje duro, mijo, para que pueda salir adelante. Pues hoy ya no se trata de trabajo duro, se trata de trabajo inteligente. Y el trabajo inteligente vuelve y cita el Pareto, la ley de Pareto. El 20% de las acciones que te generen el 80% de los resultados. ¿Será eso más eficiente que generar el 80% de las acciones que te generen el 20% de los resultados? Seguramente sí. Y eso significa trabaja inteligentemente. Trabajar inteligentemente determina un enfoque desde el principio y oriéntate en eso específicamente. Identifica cuáles son las actividades claves o identifica cuáles son los inmuebles claves o identifica cuál es el nicho de mercado clave y enfoca tus esfuerzos allí para poder obtener los resultados. Cuando tú trabajas por segmentación, ya no eres reactivo, sino eres proactivo. ¿Por qué? Porque si tú tienes solo un inmueble que tiene las características del cliente, pero una no le gustó, algo no cumplió y no tienes más, ¿qué te toca? Salir a buscar. En ese lapso de tiempo, mientras tú le buscas el inmueble al cliente, es muy posible que otros tantos agentes que hacen parte de tu competencia tengan el inmueble que él está buscando, se lo ofrezcan y él genere la compra. Pero si tú no tienes solo ese inmueble, sino que tienes los 3 o 4 más, vas a darle las opciones y él va a empezar a darse cuenta primero de que tú estás interesado en satisfacer su necesidad y de que tú estás siendo proactivo. ¿Cómo fuiste proactivo? Porque tenías los 5 inmuebles previo a que llegara el cliente. Enganchaste al cliente por uno, pero tienes la probabilidad de que tome la decisión por cualquier otra de las opciones, ¿no? Y lo tienes bien ubicado. Entonces, por eso yo le digo a la gente, caso de las grandes ciudades, Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, no tengas inmuebles regados por toda la ciudad, que entre otras cosas tienes que partir del principio de eficiencia.
hay que optimizar los recursos, hay que pensar que va a llegar el momento donde tú vas a tener que ir a esos inmuebles a hacer una visita. Y tú, en el caso de Bogotá, los que estamos en Bogotá, sabemos que es la ciudad de mayor complejidad en la movilidad del país, ¿sí? Y tienes un inmueble por allá por ejemplo, en la 1 de Mayo, en las Américas, cerca a Salir de Plaza, y tienes otro por allá en Engativá, y tienes otro en Suba, y tienes otro en La Conejera, y otro en la 170, eso no va a ser funcional para ti. Entre otras cosas porque vas a tener que gastar tiempo, mucho tiempo, que es lo más valioso que tenemos como agentes. Vas a tener que gastar recursos porque vas a tener que desplazarte. Eso representa también dinero, ¿sí? Y por otro lado, teniendo un inmueble en cada zona, si el cliente te dice, yo estoy buscando acá por el norte, y tú el otro que tienes en el sur, en el occidente extremo, ¿qué le vas a poder ofrecer? Entonces ahí es donde tienes que enfocar, ¿sí? Y por eso la segmentación nos ayuda a esto. Les hablaba ahorita de la estadística de la relación 5:1. Si tú tienes esos 5 inmuebles que tienes para mostrarle al cliente, tienes una alta probabilidad de que él tome la elección por uno de ellos. Otro elemento, una vez has hecho el filtro, le puedes brindar opciones al cliente. No hay nada más importante en un proceso de venta que tú le brindes alternativas al cliente. Si el cliente dice, ay, venga, pero no tiene otro, no tengo más, ¿qué va a hacer él? Pues se va para otro lado. Entonces tú le dices, sí, tengo algunas alternativas. Y a veces no las tendrás, pero vas a decirle, yo le ayudo a buscar, permítame, yo reviso mi base de datos, o puedo establecer contacto con aliados y empezar a mirar, porque una cosa quiero que tengan claro de este negocio, y es que solo no se puede trabajar. El negocio inmobiliario es exitoso altamente en la medida en que tú tengas redes, crees redes de trabajo y crees conexiones. Al principio cuesta, pero poco a poco vas generando tus redes, tus conocidos, gente con la que puedes compartir información, inmuebles, ellos te traen clientes, tú les traes a ellos tienen inmuebles, tú también los pones a su servicio, trabajamos entre todos, partimos las comisiones, pero es mejor el 50% de algo al 100% de nada. No sé si ustedes estarán de acuerdo con eso conmigo, pero así funciona este negocio. Fidelizar al cliente. ¿Por qué? Porque si el cliente ve que tú le estás dando opciones, que tienes un inventario robusto, que se está ajustando a sus criterios, pues no va a ir a buscar a otro. Mire, he tenido la experiencia de clientes que dicen, vea, no cerramos este negocio, no tomamos este apartamento, pero quiero que sea usted el que me lo busque. ¿Sí? No quiero buscar más por otro lado, no quiero que nadie me busque, quiero que sea usted. ¿Por qué? Por el servicio, porque fidelizo al cliente, porque actúo como asesor, porque actúo como consultor. Entonces, de eso se trata la segmentación. Porque al principio la tendencia es a pensar como nuestro universo todavía es tan reducido en este tema de los bienes inmuebles, nuestro pensamiento va a ser como que, oiga, de pronto si dejo escapar este inmueble no me van a llegar más, ¿sí? Como que hay poquitos, como que yo como estoy empezando me toca recibir lo que sea. No se preocupe, no funciona así, ¿sí? Eso está en su mente, ¿sí? Si cree que hay poquitos inmuebles y que van a haber poquitas oportunidades, tiene la razón. O si cree que va a tener todas las oportunidades y va a traer cosas importantes, buenas, favorables, inmuebles de calidad, también tiene toda la razón, porque todo está en la creencia, en lo que tú tienes en tu mente. Esta tabla ya está familiarizada, ya la conocen ustedes, ¿es así? En esta tablita iniciaron ustedes su ejercicio de registro para las captaciones. Entonces aquí tenían la ciudad, tienen la ubicación, el inmueble, el tipo de negocio, el teléfono, y lo que viene a continuación es trabajar esta segunda parte de la herramienta. Entonces, lo que vamos a hacer en el ejercicio de captación es, primero, establecer contacto con las personas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero es que siempre tengan registro. Acá ya tienen ustedes sus datos.
esto se puede trabajar tanto directamente al computador o pueden tener su hoja impresa y trabajarlo manual como cada uno lo quiera hacer y después ir registrando. Pero esta información ya se va a obtener es en la llamada. ¿En qué nos vamos a enfocar? Primero en la persona. ¿Con qué ser humano me estoy encontrando yo allá al otro lado? Voy a conocer el nombre de esa persona y una vez yo conozca a esa persona, le ofertaré mis servicios. ¿Cómo va a pasar esto? Lo vamos a hacer a través de unas herramientas que ya están diseñadas y que además de todo ya están probadas. Es decir, ya lo hemos hecho muchas veces y al principio nos equivocábamos, lo hicimos de una forma, lo hicimos de otra, fuimos puliendo, fuimos ajustando hasta encontrar la forma más efectiva. Efectivo no significa que sea infalible. No todo el mundo te va a decir que sí. Eso es lo primero que tienes que tener claro para tu ejercicio. Que las personas te van a decir que no. Es más, debes tener claro desde ya que la mayoría de las personas te va a decir que no. Y eso no es malo, ¿sí? Porque no todo el mundo necesita de nuestros servicios. ¿Cuál es nuestro trabajo en este ejercicio? Identificar a aquellas personas a las que nuestro trabajo les puede proporcionar valor, ¿sí? Y no todos. Unos no lo van a ver, otros no tienen ni idea del trabajo que hacemos, otros no lo valoran, otros saben hacerlo, otros lo hacen de manera independiente y lo han hecho ya varias veces y sencillamente pues no ven una necesidad, otros no saben hacerlo, no tienen ni idea y como no tienen ni idea no conocen el valor del trabajo de un broker inmobiliario y dicen, ¿por qué yo le voy a pagar esa comisión tan alta? ¿Por qué le voy a dar toda esa plata a usted? Porque no tienen ni idea de que lo que hace un broker inmobiliario es garantizar un negocio transparente, seguro, alinear la negociación, llevar a que las personas puedan alinear sus intereses, limar las asperezas y mediar para que la negociación sea efectiva. Eso por un lado. Y por el otro lado, asesorar en los temas legales, organizar toda la parte documental. Todo eso hacemos, son muchas cosas. Sí, apenas estamos como en la punta del iceberg de todo lo que debe saber y puede aportar un agente inmobiliario en un proceso de negociación. Es increíble. Y la gratitud que tú encuentras en las personas que después de haber logrado un buen objetivo, ellos logran entender, ¿no? He tenido experiencias súper gratificantes, incluso ahora en el grupo o mañana les comparto mis redes sociales para que puedan entrar a mi TikTok, por ejemplo, a Instagram, o les comparto algunos videos específicos de testimonios de clientes, ¿sí? Gente que de pronto al principio incluso era escéptica de la labor y el trabajo que íbamos a hacer y que después dijeron realmente valió la pena y vale mucho el trabajo que se hace, que lo que se pagó realmente al final del ejercicio ni siquiera compensa el valor que me agregó. Y eso es bonito y es chévere verlo de esa manera. Entonces, en términos de esto, estamos hablando de que vamos a conocer a unas personas y vamos a través de esas herramientas que les decía, van a haber unos guiones, pero como en todo proceso y en todo negocio, deberás enfocarte también en hacer seguimiento. Primero, como ya les mencionaba, no todo el mundo te va a decir que sí, la mayoría te va a decir que no, pero los que te digan que no, vas a tener que aprender a identificar cuáles son un no real y cuáles son un no de pronto, quiero más información, me interesaría saber, quiero decirle que no para que usted me muestre cuál es el valor que tiene que ofrecerme y de repente podría llegar a un sí. Ahí tienes que detectar, ¿sí? Y tienes que agudizar tu percepción y leer, aprender a leer a las personas, no solo sus palabras, sino su tono, porque pues no los vamos a ver, pero vamos a escucharlos, y las personas a través de preguntas tú vas a aprender cómo poder identificar si ese no es un no rotundo, si hay una objeción real, o cómo manejar las objeciones en el proceso de captación también. Y vas a entender que en la mayoría de los casos no vas a obtener el sí a la primera. Personas que te van a decir, y por eso aquí en esta casillita dice resultado, porque el resultado puede ser, tú en esa llamada puedes tener 3 posibilidades de respuesta. Primera, no estoy interesado. ¿Por qué? Razón. Yo nunca le pregunto al cliente por qué, ¿sí? Pero sí le formulo otras preguntas.
Si la persona me dice, ay, no es que yo no trabajo con inmobiliarias. Ah, comprendo. ¿Ha tenido alguna experiencia no grata con algún inmobiliario? No, yo no, pero es que una prima vendió un apartamento y entonces le tomaron las fotos y fueron y le hicieron la toma de los datos y nunca aparecieron y solamente aparecieron para cobrar la comisión. Y entonces yo empiezo a tratar de indagar un poco cuál es esa razón real de él sin preguntarle por qué, o sea, porque no le tengo por qué pedir explicaciones. ¿Sí? Pero hay personas que me pueden decir, mire, lo tengo que conversar con mi esposo o mi esposa, lo voy a pensar, envíeme más información. Todavía no me dicen que sí, pero quieren saber más, pero quieren tiempo para pensarlo. Eso significa que yo tendré que hacer una segunda llamada o quizás una tercera para poder hacer el seguimiento y determinar cuál va a ser la respuesta de esa persona. Todo eso lo vamos a aprender a través de ejercicios prácticos con personas que ya lo han hecho durante mucho tiempo, que son muy buenos haciéndolo y que les van a enseñar y transmitir a ustedes ese conocimiento en vivo, con clientes reales. Por esa razón, la base de ustedes, porque después de que hagamos ese ejercicio, con los mentores, en captación, llamadas de captación, en algunos casos, para algunas ciudades podremos reunirnos presencialmente, en otros casos se podrá hacer virtualmente, lo coordinaremos y lo cuadraremos con ustedes y ya trabajaremos por subgrupos, ¿sí? Porque no podemos trabajar con 25 personas a la vez, tendremos que dividirnos por ciudades, por zonas y por número de personas para poder hacer este tipo de ejercicios. Por ahora no se preocupen de eso. Van a tener las herramientas y les vamos a mostrar los guiones que les van a permitir a ustedes saber cómo abordar las llamadas, ¿no? Por supuesto, no existe un manual de 1001 respuestas a las objeciones de los clientes. Eso no existe, porque cada cliente te va a salir con una nueva. Pero cada vez que vas haciendo una llamada y haces la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, en cada una de ellas vas a aprender a desenvolverte y tu cerebro va a empezar a hilar nuevas respuestas a esas nuevas situaciones. Y al final, después de la 15ª llamada, 20ª llamada, ya vas a vencer el miedo y ya te vas a dar cuenta de que tu cerebro se ha flexibilizado y has aprendido respuestas que en la primera llamada ni siquiera se te habían ocurrido. Pero así funciona el proceso de aprendizaje. Pasos para una captación exitosa. Llamadas de captación. Entonces, primero, leer y revisar previamente el guión. Ustedes van a tener acceso a un guión. ¿Cuál es la sugerencia, la recomendación? Léanlo, ¿sí? Revisen. Preferiblemente impreso. Yo sé que todos ahora tenemos el aparatico, el celular, el computador, pero nada como tener el papel para este tipo de ejercicio. Segundo, haga los ajustes al guión. El guión es eso, es una guía, no es palabra de Dios, no es algo inamovible, inmodificable, no. Es simplemente una estructura. Los ajustes que les sugiero hacer, que sean principalmente de forma. Ay, es que yo con esta palabra no me siento tan identificado que yo no uso ese léxico, pero puedo cambiar esa palabra por algo con lo que yo me siento más cómodo, perfecto. Pero no le cambie la estructura al guión. El guión tiene una forma, ¿sí? Si le dice, el primer paso es saludar, pues salude, no salude cuando ya va a cerrar la llamada, ¿sí? El segundo paso es presentarse, y se presenta de esta y esta manera, pues preséntese. No vaya a preguntarle con quién hablo o cuál es su nombre antes de usted presentarse, porque eso bloquea. O sea, los pasos y el orden en el que está la estructura del guión nos ha demostrado que es la manera más efectiva de poder abordar a las personas. Y de pronto tú al principio vas a decir, ay, pero esto como decirlo suena como postizo, o me siento como que eso no va conmigo, me siento raro. Nos vamos a sentir raros. ¿Por qué razón? Pues porque es una experiencia nueva. Si no lo has hecho nunca, es normal que te sientas incómodo. Y ahí era donde Hermelinda nos decía, lo difícil, la prueba más difícil es con nosotros mismos, porque hacerlo es sencillo. El tema es decidir hacerlo y tomar la acción. Entonces, la sugerencia con los guiones es esa. Es una guía, la puedes ir ajustando y mi recomendación es ajústela antes de hacer la primera llamada, por eso revíselo varias veces.
¿sí? Léalo unas 2 o 3 veces, diga, yo cambiaría esta palabrita, lo diría de esta manera. Yo, por ejemplo, soy muy formal porque, como dirían algunos, soy cachaco, ¿cierto? Y como cachacos somos como muy cuadriculados, ¿sabes? Entonces yo saludo, muy buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Con quién hablo? No lo digo todavía. ¿Por qué? Porque coarto la llamada, digo, me presento. Entonces yo saludo muy buenas tardes. Otra persona dirá, buenos días, ¿cómo está? ¿Sí? Otra persona dirá, sí, pero hay que buscar el formalismo y dependiendo de la persona que nos vamos a dirigir. La idiosincrasia en la costa es un poco más relajada, la gente es un poco más informal en algunas cosas. Entonces, si yo lo saludo como tan formal, puede ser que no le llegue bien a la persona. Entonces, tú conoces tu entorno, conoces tu contexto, ajusta el guión con las palabras más adecuadas a ese entorno, ¿sí? Pero conserva, identifica la esencia del guión, la estructura. Entonces ya hablaba de imprimir y estudiar el guión. Otro ejercicio importante, esto no se lo va a calificar nadie. Si usted quiere ser un agente, un broker de alto nivel, tiene que darse la pela de hacer esto. Y una de las recomendaciones es grábese. Ahora ya estudió el guión, ya le hizo los ajustes, ya lo tiene impreso y listo para actuar. Grábese, diciéndolo. Incluso si se puede grabar mirándose al espejo, mirando la cara que usted hace, porque el cliente al otro lado no lo va a ver, pero gran parte de nuestros gestos, si yo estoy así con el ceño fruncido, como haciendo mala cara, como de mal genio, eso se va a proyectar en mi voz. ¿Sí? Procura estar sonriendo, procura estar activo cuando vas a hacer una llamada, procura incluso estar de pie, porque la sangre te fluye mejor cuando estás de pie y no sentado, y eso te da más energía, ¿sí? Esos son elementos importantes a tener en cuenta. Nunca hagas una llamada acostado, por ejemplo. Hay gente que está haciendo llamadas, mire, al otro lado la gente lo percibe cuando tú estás a bioenergía y estás haciendo las cosas con entusiasmo y con vigor, o cuando lo estás haciendo simplemente por hacer. Entonces, si tú grabas tu propia voz, te vas a empezar a acostumbrar y vas a mirar, ay, ve este tono, cómo lo estoy diciendo, cómo lo dije, hablo muy rápido, hablo muy despacio, se me notan los nervios, estoy repitiendo muchas palabras similar, lo que se conocen como las muletillas, ¿no? Pero son cosas que uno muchas veces no ve. Si otro no las ve y no se las dice, o si uno mismo no se graba y se analiza, eso te va a familiarizar también con tu propia voz para que puedas proyectarla mejor, saber dónde tienes que modular más, que tengo que vocalizar. Ese tipo de cositas te van dando una autorretroalimentación, ¿sí? Y de esa manera tú te vas a armar de mayor seguridad cuando tomes el teléfono. Habrán días donde al principio el teléfono le pesa una tonelada que no lo quiere ni levantar, porque así funciona el cerebro humano. Así ayer hayas hecho 15 llamadas y de las 15, 10 te dijeron que sí fuiste muy exitoso, hoy tu estado de ánimo puede ser diferente y puedes decir, ay, no quiero enfrentarme a alguien que me diga que no quiero enfrentarme a alguien que me ponga objeciones, no quiero enfrentarme a alguien que de pronto hasta me cuelgue el teléfono, porque te vas a encontrar con personas así, ¿sí? Pero como los negocios no funcionan de motivación, sino de acción, el día que tengas una muy baja motivación, ve a la acción para que llegue la motivación. Porque después el levantar el teléfono y hacer el ejercicio te va a dar una energía diferente. Y quizá te encuentres con la sorpresa de que esa primera llamada te dijo que sí. Y eso te va a motivar. Y llega la siguiente y va a la siguiente. Y cuando vas como en la 10ª, como que no paras. Y dices, uy, ya se me pasó una hora e hice tantas llamadas y no supe a qué horas. Porque me conecté. Nunca esperes estar motivado para ir a la acción. Debes ir a la acción. Si no tienes motivación, la acción te dará motivación porque te va a traer nuevas situaciones y te va a poner a pensar, a concentrarte, activa tu atención, activa tus habilidades y cada vez vas a querer hacerlo mejor porque es un reto consigo mismo y vendrá la motivación de esa manera. Realizar las llamadas a prospectos leyendo y aplicando el guión. Esa es una recomendación inicial.
Algo que es importante tener en cuenta es que al otro lado, mi interlocutor no va a saber que yo estoy leyendo. Si tú haces este ejercicio y lo practicas y ya lo leíste y ya, digamos, lo dominas, cada vez que lo leas, lo vas a ir interiorizando, interiorizando. Pero la recomendación es si las primeras llamadas, hasta que ya tú no te sientas más seguro, más tranquilo con los conceptos, porque ahí en el guión vas a encontrar de pronto algunas palabras que no son familiares para ti, que no las usas casi, entonces no te las vas a aprender de un día para otro. Con la repetición lo vas a aprender, pero al principio la sugerencia es léelo. Al otro lado, nadie va a darse cuenta de que lo estás leyendo. Y aplícalo, ¿sí? Hay personas que empiezan muy bien con el guión y de repente, ¡prum!, se desvían. Por supuesto, el guión no es una camisa de fuerza. Y si yo le estoy diciendo, por ejemplo, al cliente, mire, yo me estoy comunicando porque soy broker inmobiliario y tengo una base de clientes que podrían estar interesados en su inmueble. Y el cliente de una vez me pregunta, bueno, ¿y cómo funciona? ¿Cuánto vale? ¿Sí? Pero por allá al decir el valor está como en el séptimo paso, por decir algo. Pero el cliente me lo preguntó al tercero. Pues yo le decía al cliente, espérese que es que eso se lo tengo que decir en el séptimo paso del guión. No me desordene. No le puedes decir eso. Tienes que ser versátil y tienes que ir ajustando. Claro, das la respuesta y luego vuelves y te encaminas. Es una habilidad que vas a ir desarrollando siempre y cuando empieces en la aplicación del guión. Mire, he tenido muchísimas experiencias con personas que arrancaron, así como van a arrancar ustedes, 50 llamadas, 0 captaciones. Bueno, venga, ¿qué está pasando? Vamos a mirar. ¿Estás siguiendo el guión? Sí, lo estoy siguiendo. Al pie de la letra, ¿lo estás leyendo? Sí. Ok, ven, vamos a hacer el ejercicio. Quiero ver cómo lo haces. No seguía el guión, él creía que lo seguía. Y se salía y se perdía. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, vamos a hacerlo. Quiero que lo hagas con el guión, lo vamos a hacer. Mire, esta persona en menos de 15 días después de aplicar el guión, captó alrededor de 10 inmuebles en la ciudad de Bogotá de valores superiores a 1.200 millones de pesos. Y se enfocó en zonas como con La Conejera, Suba, Rosales, unas zonas muy exclusivas. Y solo la diferencia que la hizo, que empezó a hacer caso, empezó a aplicar el guión. Y la vida cambió. Después de llevar como 50 llamadas, totalmente sintiéndose frustrado y fracasado porque todo el mundo le decía que no. Pero entonces, esas recomendaciones, si tú las sigues al pie de la letra, vas a darte cuenta que en el paso a paso todo va a empezar a fluir. No sé si hasta aquí tienen alguna inquietud, alguna pregunta con relación a este tema. Una pregunta, nosotros terminamos de llenar el cuadro que realizamos con las llamadas en esta semana, pero no entendí la parte que tú dices de pronto que se reúnen con ustedes o cómo es ahí. Que se reúne que, perdóname. O sea, cuando dije que nos podíamos reunir con los equipos de trabajo. Sí, sí, así Okay. es. Sí, cuando cerremos esta primera parte de las personas que están aquí, vamos a distribuir por grupos, por zonas del país. Tenemos varios mentores. Entonces, esos mentores los van a convocar a ustedes a un grupo y si es posible, en algunas ciudades nos vamos a reunir a hacer los ejercicios. Si no, lo haremos virtualmente o vía llamada telefónica, con el ánimo de hacer entrenamiento. O sea, seguido a este espacio de capacitación, van a venir unos entrenamientos, ¿sí? Y la idea es poderlo hacer en la medida de lo posible presencial. Hay personas que están en ciudades donde no tenemos a nadie, pues tendrán que hacerlo virtual. Hay personas que de pronto por temas de tiempo no van a poder, entonces tendremos que organizarlo, pero eso lo organizarán con cada mentor. ¿Listo? Bien. Pasos, seguimos con pasos para la captación exitosa. Entonces, después de que tú estableces el contacto y aplicas el guión, ese guión ustedes lo van a encontrar en las herramientas del curso, que les enviaremos el link. Deberán disponer de la información de contacto del vendedor. Eso es fundamental. Desde que yo le diga a usted, oiga,
cómo se llama el cliente o cuál es el apellido y usted no sepa, no, tiene que tener los datos del cliente, ¿sí? Dentro de esos, la idea es poder tener el correo. Segundo, una captación efectiva se hace cuando dispones de toda la información del inmueble. Hay varias formas en cómo lo podemos hacer. En esa misma llamada, en una segunda llamada, o si el cliente es tecnológico y se adapta fácil a las herramientas tecnológicas, le enviamos un link a través del cual puede entrar y diligenciar un formulario. Y ahí el formulario lo va guiando y le solicita todas las características del inmueble y eso te queda a ti en una hoja de Excel listico para que lo pegues en tu base de datos y puedas ir directo a las plataformas a cargarlo después. Lo que tendrás que acordar con él es que te envíe las fotografías también, pero debes buscar que toda la información esté completa. Ya veremos cuál es esa información puntual, lo van a ver en una sesión específica cuando se hable de la carga de inmuebles. Llevar a cabo el registro en la hoja de cálculo con la información completa. Eso en el caso que tú pidas la información, tú mismo la vas registrando, o en el caso del link que les menciono, el formulario, el mismo formulario trae la información y la deja ya organizada en un Excel. En un momento que se me quedó esto aquí. Bueno, importantísimo completar toda la información y el material audiovisual. Normalmente si el cliente dice que tiene las fotografías, pues la idea es que se las puedan enviar a ustedes. Para mí el proceso de captación ideal es el que se hace 100% virtual o vía telefónica. Ese es ideal para que no tengas que desplazarte, optimizar recursos. Pero eventualmente el que te dirá, no, mire, no, me gustaría conocerlo, saludarlo personalmente, veámonos en el inmueble y además de una vez toma las fotos, puedes tomar un registro de video. Los inmuebles que tienen video, pues también se ayudan muchísimo en las publicaciones y para la promoción, entonces, pues ideal, ¿no? Entonces, contar con estos recursos adicionales. Tú no puedes publicar un inmueble sin fotografías, ¿sí? Hay dos elementos importantes que solicitamos adicionalmente a esto, además de la información del cliente, del inmueble y de las fotografías o video, está, mientras pasa les digo porque esto no está pasando esta diapositiva, y tienen que ver con el certificado de libertad. Ese certificado de libertad se lo solicitamos al cliente normalmente cuando se va a hacer una negociación se pide reciente. Un certificado vigente no puede superar más de 30 días, pero como nosotros todavía no lo estamos vendiendo, no se ha hecho una oferta ni nada, le podemos decir que nos envíe el último certificado que tenga disponible, así tenga 3, 4, 5 meses. Lo más importante de ver ahí es que revises cuál es el titular, ahí tendremos unos módulos donde ustedes van a ver qué elementos revisar en el certificado de libertad para validar información que es relevante. Dentro de ellas está el nombre de los titulares, los datos del inmueble, la dirección, el código catastral, la matrícula inmobiliaria, el área, que es muy importante para no incurrir en imprecisiones, porque a veces los clientes dicen, no, él tiene 65 metros cuadrados, ¿sí? Entonces tú no sabes si esos metros cuadrados son de área privada o área construida, o resulta que no eran 65, sino eran 63, y pues si eso lo publicas y llega a un cliente y después se da cuenta de que el dato estaba equivocado, un cliente comprador, pues eso genera incomodidades. La idea es que la información sea lo más precisa posible, ¿no? Que tú valides allí en el certificado de libertad si el inmueble cuenta con algún gravamen. ¿Qué es un gravamen? Es una situación legal del inmueble que puede limitar la comercialización. Ejemplo, un gravamen es un embargo, puede ser un gravamen, una afectación sucesión. a vivienda familiar, una Una sucesión hipoteca. constituyente, una hipoteca, una afectación a patrimonio familiar, un usufructo. Bueno, eso hay una cantidad de cosas que pueden surgir allí
que limitarían la comercialización del inmueble y que antes de ponerlo en el mercado tiene que solucionarlo el cliente, ¿no? Pero, por ejemplo, una hipoteca siendo un gravamen no limita la comercialización del inmueble, ¿sí? Una afectación a vivienda familiar tampoco limita la comercialización del inmueble. Lo que pasa es que hay que resolverlo y hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer los trámites. Un patrimonio familiar sí lo limita en términos del tiempo que demora el levantamiento, porque también se puede levantar, pero también depende si esa constitución de patrimonio familiar en esa sociedad conyugal tienen hijos menores de 18 años o ya son mayores. Entonces el trámite puede ser más o menos complejo dependiendo de esas situaciones. Pero es importante revisarlo. Hay gente que monta inmuebles a la plataforma con un embargo. No pierda su tiempo, porque eso no va a funcionar. O sea, no es viable vender un inmueble así. Se tiene que llegar a una persona que sea un inversionista, que sepa, que vea aquí una oportunidad y que sepa cómo manejarlo, porque esos temas legales son supremamente complejos. Ya dependemos de juzgados, de entidades externas, de solucionar problemas, de pagar deudas de acreedores, y esos negocios se pueden hacer, claro, pero eso los hacen solo personas que se han formado para eso. Entonces es un mercado realmente muy limitado y prácticamente inexistente, y nos metemos en chicharrones. Tenemos que buscar que se venda de la mejor manera, de la forma más simple, más transparente, más sencilla. Por eso es importante el certificado. Cuando tú estableces contacto por primera vez con el cliente, de una vez te digo, es muy baja la probabilidad de que él de una vez te envíe eso, porque hoy la gente, con toda la razón, pues se genera mucha desconfianza, no le va a soltar papeles, aunque eso es un documento público. Si uno con la matrícula inmobiliaria lo puede descargar de internet pagando, claro, vale 19.000 pesos. Pero la gente no te lo va a soltar tan fácil. Entonces no importa. Puedes dejarlo pendiente, puedes irlo solicitando y después cuando ya te conozca, vayas a la primera visita con un cliente, le recuerdas y puedes ir dándole manejo. El otro elemento importante es la firma de una autorización y un acuerdo de corretaje por parte del cliente propietario. Eso se debe hacer porque, primero, nosotros vamos a publicar información que es pues privada, de un inmueble. Necesitamos que el propietario nos dé esa información. Y segundo, tenemos que garantizar un acuerdo transparente en términos del pago del corretaje por la venta o la renta de esa propiedad. Es decir, garantizar que nuestro trabajo va a recibir la correspondiente recompensa. Y eso se hace a través de un contrato, que nosotros no lo llamamos contrato. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta esa palabra. A la gente no le gustan contratos porque contrato es sinónimo de compromiso, contrato es sinónimo de problemas a veces, contrato es sinónimo de obligaciones, y a la gente no le gusta adquirir obligaciones, ¿sí? Entonces lo llamamos acuerdo de corretaje y los dos componentes los manejamos en un mismo formato, es una misma hoja, ¿sí? Que se firma, pero es importante hacerlo. A veces la gente es un poco renuente, puedes dejarlo como opcional, enviarlo a través de WhatsApp, y cuando ya tengas una cercanía y una confianza con el cliente, le llevas el documento y lo haces firmar. Pero eso es determinante, no se imaginan ustedes cuán importante es eso, porque hay personas, como dicen por ahí, de todo hay en la viña del Señor. Se encontrarán con clientes muy queriditos a la hora de que ustedes trabajen para ellos, pero a la hora de pagar puede ser complejo. Y pues no es nada más frustrante que tú hacer tu trabajo bien hecho y no recibir la compensación que mereces por ello, ¿no? Entonces, eso es algo bien importante. Pero bien, como se trata de empezar a armar inventario, tú no te vas a hacer 100% inflexible. No es que si no me dan certificado ya y no me firma la autorización, yo no le cargo el inmueble. No, vamos a ir paso a paso. Vamos a ir creando esa confianza, pero lo primero es que puedas tener fotografías y la información del inmueble, que él te dé la vara. Y de ahí para adelante, pues vas dándole manejo a lo demás. ¿Listo? ¿Se entiende la idea con esto? Bueno, ¿qué errores comunes cometen las personas cuando están iniciando los procesos de captación? Yo los cometí
también mucho y pues fui aprendiendo y lo fui puliendo. Entonces, uno, prospectar en zonas que no son atractivas. No solicitar información completa de la propiedad. ¿Sí? Tienes que obtener la mayor cantidad de información. De hecho, la plataforma te permite al cargar la información redactar unos párrafos y unos espacios de observaciones, tanto para información que va a ser pública como para información privada. Por ejemplo, tiene un gravamen, una hipoteca, debe 200 millones. Eso no va a quedar público, pero sí va a quedar en una sección que es de consulta de los brokers que puedan estar interesados en comercializar esa propiedad porque llegó un cliente. Entonces, saber, tiene una hipoteca. El cliente dice que lo mínimo que recibe de ese inmueble es tanto. Tú lo pones allí. Eventualmente, negociaste la comisión o adquiriste ese inmueble a través de un aliado. Entonces, la comisión va al 50%. Pues ahí en las observaciones colocas, este inmueble va cargado al 50% y cosas de ese estilo, pero hay que tener toda la información posible, ¿no? Administración, la edad del inmueble, bueno, ya ahí van a tener ustedes la oportunidad de revisar cuáles son los criterios de información. No informar al propietario el método de trabajo, eso es fundamental, eso lo vas a ver en el guión, lo vas a revisar y lo vas a trabajar en el mismo guión. Tres cosas importantes, digo yo, en esa llamada, cuando hablo de los servicios. Primero, que trabajamos con marketing digital, que publicamos su inmueble en más de 25 plataformas que van a permitir atraer clientes tanto a nivel nacional como de Latinoamérica, porque algunas de ellas tienen impacto a nivel Latinoamérica y permiten atraer inversionistas, ¿sí? Segundo, que es uno de los temas por los cuales a la gente se abstiene de darlo a inmobiliarias, son los contratos de exclusividad. Entonces nosotros, lo ideal podría ser tener una exclusividad, pero le damos la libertad al cliente y le decimos, mire, no manejamos contrato de exclusividad. Si usted quiere vender el inmueble de manera independiente, lo puede seguir haciendo. Y lo mejor de todo es que solo va a pagar comisión si nosotros participamos en la venta del inmueble, es decir, si traemos el cliente efectivo. Y lo que vale el trabajo es el 3% sobre el valor. En el caso de los inmuebles rurales es el 5%. Es la costumbre mercantil. Esto no es una ley ni no. La lonja lo tiene establecido como una costumbre mercantil, pero eso es susceptible de ser negociado. En los inmuebles urbanos, la comisión es del 3%. Entonces ya vamos a ver que después de la llamada, como la idea es que todo quede documentadito y al cliente le quede claro, tú a WhatsApp le envías esa información ya formalizando para que él lo tenga claro, lo pueda leer y lo pueda también socializar con su esposa, su esposo, el papá, la mamá, con quien tenga que socializar para que esa información quede clara. Entonces uno la envía también por escrito posterior a la llamada. No confirmar la comisión de venta es algo grave, es un error grave, porque la gente va a pensar que tú de pronto le estás llamando para ayudarle, sí, pero gratis no puede ser. Entonces tienes que hablar de eso. Captar propiedades de muy bajo valor. El trabajo en una propiedad de bajo valor y el trabajo en una propiedad de alto valor casi que es exactamente el mismo, ¿sí? Es el mismo. Entonces, pues enfócate a aquello que te puede dar mejores resultados y que te puede generar mayor ingreso. Entonces, define un criterio en términos de rangos de precios. Y ahí es donde el trabajo de la segmentación pues tiene importancia. No contar con mecanismos para atraer al cliente. Entonces, en este caso, pues nosotros tendremos esa gran oportunidad de acceder a las plataformas, todos estos recursos, pero a su vez también tienes que aprender a activar redes sociales, ¿sí? Porque las redes sociales también mueven. Y movilizar el inmueble por donde más puedas. ¿Para qué? Para atraer clientes, utilizar todos los canales disponibles. Y lo otro es no invertir en marketing para el negocio. Miren, nada en la vida es gratis. La formación que ustedes están recibiendo aparentemente no tiene un costo, pero tiene un costo que es más valioso que cualquier cosa y tiene que ver con el tiempo que ustedes le tienen que dedicar a esto, que no va a ser, o sea, no es la cantidad, pero sí la calidad del tiempo. Hay gente que hace esto de manera parcial, otros lo hacen de medio tiempo y otros nos dedicamos a tiempo completo. Pero lo más importante es que tú le dediques,
que si vas a montar unas fotos, que no las montes por montar, que las arregles o que busques buena calidad de fotografías, que busques ser impecable en lo que estás haciendo, que lo promuevas, que busques los recursos para promover. Eso es fundamental. Entonces, hay que invertir, bien sea tiempo, algunos nosotros invertimos también dinero haciendo algunas publicaciones en Facebook, en plataformas marketplace, que nos ayudan a impulsar. Cuando vemos que una propiedad puede tener una salida muy rápida y es bastante atractiva, pues uno la impulsa. Y por supuesto, es parte de la inversión que hacemos en el ejercicio, ¿no? Pero todo esto de las plataformas, lo que la compañía oferta, pues al final de cuentas es un recurso que la compañía dispone para ustedes, que no tiene ningún costo para ustedes, pero la compañía paga un dinero importante mes a mes para poder disponer de todos estos recursos. Por esa razón, muy importante aprender a optimizarlos y aprovecharlos al máximo. Bien, esa es como la generalidad. En el archivo del módulo van a encontrar los links de acceso a los diferentes contenidos. Van a encontrar el guión. La idea es que lo revisen, lo estudien y hagan el ejercicio que ya les planteamos. Vamos a entrar en un reto. ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto va a durar 10 días. Y el reto es que ustedes se conviertan en agentes o en brokers junior, ¿sí? Y se certifiquen como agentes junior. Para certificarse como agentes junior, vamos a alcanzar el mínimo de captaciones de 20 inmuebles. Ese va a ser nuestro reto. ¿En cuánto tiempo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en 10 días, ¿sí? No lo vamos a empezar a hacer mañana, porque todavía tenemos que recibir el entrenamiento. Ese entrenamiento es probable que lo recibamos entre viernes y sábado de esta semana. Tendremos que coordinar, más las 2 clases que están pendientes de la carga de inmuebles y del tema publicitario, de marketing y demás que van a recibir. Con todos esos insumos ya empezaremos nuestro proceso de captación. Oportunamente les diremos cuándo arrancamos. Entonces, lo primero es que van a encontrar ustedes acá, este formatico lo vamos a enviar a cada uno, o cada uno lo va a tener disponible allá en su carpeta. Entonces, lo primero es el objetivo personal. ¿Cuál va a ser tu objetivo? El objetivo general es 20 captaciones, pero si tú te vas a poner una meta más alta, una vara más alta, decir yo voy a ir por 25, puedes hacerlo. El mínimo es 20, pero aquí vas a colocar ese objetivo personal. Y en adelante vamos a empezar a medirnos, ¿sí? Lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla no es susceptible de ser mejorado. ¿En qué consiste este ejercicio? ¿Vas a tener que hacer llamadas? Claro que sí. Las primeras las vas a hacer con tu mentor, con quien te va a acompañar, con el experto que ya sabe cómo hacerlas. Lo vas a escuchar, vas a aprender de él, lo vas a aplicar y él te va a enseñar y te va a retroalimentar, y después arrancarás tu ejercicio para completar las llamadas. Si yo quiero tener 20 captaciones en 10 días, no puedo pretender hacer de a 2 llamadas diarias, porque eso significaría tener un 100% de efectividad, y nadie tiene 100% de efectividad. En esas llamadas te vas a encontrar con agentes inmobiliarios incluso que están promocionando el inmueble, pero vamos a tratar de buscar personas que sean directas, ¿no? O sea, los números que ustedes trajeron. Entonces, otros no te van a contestar, el número estará equivocado. Entonces, en promedio, por esa razón ustedes tienen 50 números, ¿sí? Si su efectividad llega a ser de un 30%, perdón, de un 15%, significaría que de esos 50 números, perdón, de un 10, a ver, 50, relación 40, el 40%. Tendrían que tener una efectividad del 40% para que de esos 50 números tuvieran las 20 captaciones, ¿sí? Eso significa que ustedes van a hacer las llamadas, pero adicionalmente tendrán que seguir buscando números, porque los 50 números quizá no les alcancen para tener las 20 captaciones. La estadística inicial nos dice que en promedio una persona que hace 10 llamadas logra 2 captaciones efectivas.
Esa es la estadística inicial, ¿sí? Que en la medida en que tú vas haciendo el ejercicio, puedes llegar a tener un 30%, 40% de efectividad, sí. Pero en principio, tienes que hacer muchas llamadas, muchas. ¿Cuántas llamadas al final del ejercicio o en conclusión tendrás que hacer para tener 20 captaciones? ¿Quién se atreve a dar un número? ¿Cuántas llamadas debes hacer para lograr tener 20 captaciones en 10 días? ¿Como 100? Como 100. ¿Alguien daría algún número diferente? Si son exactas, 200. O sea, que todas digan que sí. 200 números para poder tener el 20% de probabilidad, eso me daría las 20 captaciones. Si me mantengo con ese promedio de 2 por cada 10. Listo. Eso me dicen los números, de acuerdo. Bien. Mi posición es que debo hacer el número de llamadas que sean necesarias. ¿Sí? Tienes que hacer el número de llamadas que sean necesarias. Si las lograste con las 30 primeras llamadas y corriste con la buena suerte y además hiciste también el trabajo y te fue tan bien aplicando el guión que lograste 20, maravilloso, cumpliste la meta. Pero si tienes que hacer 100, pues tendrás que hacer 100. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegues a las 20 captaciones. Así es que funciona. ¿Cuánto tiempo hay que hacerlo? Hasta que logre el objetivo, hasta que funcione. ¿Listo? Entonces, vas a empezar a medir las llamadas. Entonces, el primer día hiciste 10 llamadas para este ejemplo y lograste 2 captaciones concretadas, es decir, las 2 captaciones son los que te dijeron que sí. Tuviste un 20% de efectividad, el mismo formatico te lo va a formular. ¿Cuántas registras en WASI? Porque en la medida en que vas captando, la idea es que también te vamos a dar acceso a la plataforma y vas a empezar a montar esa información. Porque una captación efectiva realmente se hace es cuando la información ya ha sido cargada al sistema. Porque ahí ya pusiste el inmueble en el mercado. Si tienes la información en tu agenda, eso todavía no sirve. Sirve es cuando ya la montaste al sistema. Entonces la idea es que aquí a diario vamos a colocar 3 datos. ¿Cuántas llamadas realicé? ¿Cuántas me dijeron que sí? ¿Y cuántas de esas propiedades que me dijeron que sí tengo cargadas en el sistema? Algunos me dirán, no, mañana le envío la información o tendrás que hacerle seguimiento hasta el tercer día para poder tener la información. Simplemente lo cargarás. Eso nos va a permitir hacer un seguimiento. La idea es que a través de este instrumento ustedes van a realizar ese reto y se van a poder ir midiendo y van a ver cómo su efectividad va a ir creciendo en la medida que van haciendo el ejercicio. Recomendación: no hagan de a 2 llamadas diarias porque eso no va a funcionar. Ni siquiera van a calentar motores. Tienen que por lo menos pensar en que cada día hacer mínimo 10 llamadas. Y si siguen el guión, esas llamadas no tienen que durar más de 3 a 5 minutos. ¿Sí? Si siguen el guión. Pero todo eso lo van a ver ustedes en vivo y en directo con los mentores que van a acompañar ese proceso. ¿Listo? Entonces, esa herramienta la van a tener allí. Recuerden, el objetivo al final es tener 20 captaciones. Parece difícil, parece imposible, pero es lograble. Muchas personas lo han hecho siguiendo el modelo y haciendo la tarea. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna inquietud? Sí, hazme un favor, Harold, ¿eso tiene algún pago para el cliente de derecho de contrato o algo en caso de que quieran pues, tomar pues, el contrato con ustedes? Repíteme la última parte porque se me perdió se fue un poquito la señal, el Que si audio. el cliente tiene que pagar, aparte de la comisión del 3%, tiene que pagar algún derecho de contrato con ustedes, pues porque de pronto le pueden preguntar a uno si hay o un valor adicional o algo. No. Cuando los derechos de contrato eventualmente se cobran por parte de las inmobiliarias cuando hacen rentas, ¿sí? Cuando hacen rentas, pero no, con nosotros no. Con nosotros no. Y otro elemento importante que también a veces te pueden preguntar es si la comisión va masiva o está incluido el IVA. Entonces, nosotros podemos facturar como persona natural y como persona jurídica. Obviamente para reducir gastos tributarios
en la medida en que lo podemos hacer como persona natural, pues se hace, pero hay de pronto personas que van a querer que les den una factura corporativa, una factura como persona jurídica, entonces se facturará IVA en esos casos, ¿no? Pero el IVA se calcula dentro de la misma comisión. No sería más IVA, sino se calcula dentro de la misma comisión. Va Bien. con IVA incluido. Sí, correcto, yo incluí. ¿Quién más tiene alguna duda, alguna inquietud? De pronto, ¿cuánto tiempo se demora en cargar los datos en la plataforma Guasi? ¿O eso es inmediato? O cuando uno sube cualquier artículo a Mercado Libre o otra plataforma. Como lo mencionas, es muy similar a cuando estás cargando un artículo en venta en Mercado Libre, por ejemplo. Son formularios similares. Esa clase la van a tener de una manera muy específica